¿Cómo están, amigos del canal? Les saludo con afecto. Este viene siendo ya el primer video del canal. El otro que ustedes quizás ya vieron, solamente una presentación para que sepan en qué consiste este canal, qué es lo que busca, qué es lo que quiere conseguir. Bueno, la verdad es que para este primer video no me costó para nada decidir sobre quién lo iba a hacer. Se trata de un personaje que posiblemente muy pocas personas conozcan y que posiblemente incluso jamás hayan oído hablar de él. A esto sumado que existe muy poca información sobre su vida, sobre su persona. Se trata de don Tancredo Pinochet Lebrun, quien nació el 17 de marzo de 1879 y fallece en 1957. Fue escritor, político, intelectual, académico, docente. Fue rector de lo que hoy día se conoce como la USACH, la Universidad de Santiago de Chile, pero que en esa época, 1917-1918, se le llamaba la Escuela de Artes y Oficio. Fue allí que utilizó, plasmó, entregó la experiencia adquirida como docente, trabajando en los establecimientos de educación de Europa, sobre todo en las escuelas primarias de Londres. Fue en esta escuela de artes y oficios donde implementó una de las mayores reformas modernizadoras que generó grandes utilidades y progreso en la educación técnica. De esta experiencia, que como les decía duró un año, él publica un texto llamado Un año de empleado público en Chile, que tuvo que pagar con fondos propios. Libro que expresa el papel fundamental de la educación en el combate de la pobreza, los orígenes de la educación técnica en Chile y un aspecto anecdótico que fue cuando empieza la tradición de colocar la bandera nacional en los recintos educacionales. Don Tancredo también fue docente en el Instituto Pedagógico de Chile, que si no me equivoco sigue manteniendo el mismo nombre hasta la fecha, que es aquel que está ubicado en la comuna de Macul, casi llegar a Avenida Grecia. En lo político, don Tancredo junto a don Luis Galdames, Guillermo Subercasó, Francisco Encina y Alberto Edwards fundan el primer partido nacionalista de Chile, que existió entre 1910 y 1914. Sobre este partido, el Partido Nacionalista, voy a hablar en otro video para ahondar mucho más en él. Don Tancredo fue un acérrimo crítico sobre la pésima calidad y cobertura de la educación en Chile. Debemos recordar que hasta 1930 la educación básica o primaria no era obligatoria. La educación casi era un lujo. Todo aquel que estuviera fuera de los círculos de la aristocracia era analfabeto a ese punto. Tanto así que hasta 1907 casi el 50% de la población no sabía leer ni escribir. Sobre este punto, don Tancredo y don Francisco Encina tuvieron mucho énfasis, tanto así que tuvieron una gran influencia en el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, influencia que concluye con la aprobación en el Congreso de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria en el año 1930. Algo que me llamó muchísimo la atención de don Tancredo, obviamente primero por el tema de la educación, fue su pensamiento profundamente nacionalista. Su crítica sobre la explotación de las riquezas naturales por capitales extranjeros y cómo estas enormes ganancias que dejaba el negocio no se veía reflejado en absoluto en el bienestar de la población chilena. El pueblo en general era extremadamente pobre, en la época vivían en condiciones precarias, sin alumbrado, sin alcantarillado, sin caminos. El campesinado chileno relegado literalmente al olvido, a la indiferencia. Y esto porque, como les decía, el alto porcentaje de las riquezas se concentraban en muy pocos, en los capitales explotadores, y no solo en ellos, sino que también en la clase política, ya que la clase política de la época, y quizás hasta el día de hoy, tenían todo su dinero invertidos en la industria del salitre y luego en la industria del cobre. Tancredo hacía una relación de todo esto a lo que ya había observado en la Guerra del Pacífico,
que obviamente tuvo muchos más gatillantes, pero es cierto que la explotación del salitre primaba por sobre el resto. También lo había reflejado en la triste guerra civil de 1891, que confrontó básicamente al que era conocido en la época como el rey del salitre, el inglés John Thomas North, que a su lado tenía al Congreso, al Partido Conservador, y por otro lado al presidente José Manuel Balmaceda. Volviendo a Tancredo y la conexión que quiero hacer con Balmaceda, fue que Tancredo escribió en 1909 un ensayo, un libro llamado La conquista de Chile en el siglo XX. En este libro postulaba lo que a su parecer, dentro de muchas más cosas, esto es un extracto, de lo que a su parecer debía ser la mejor forma de proyecto económico sobre el uso de los medios de producción, la explotación de los recursos, y hace una crítica donde expresa la esclavitud económica a la que está sometido Chile hacia los capitales extranjeros. Hay una parte del libro donde expresa, abro comillas, haciéndonos súbditos de otros estados con la complicidad o la indiferencia de los chilenos, cierro comillas. También don Tancredo hace una crítica al actuar de la banca internacional en Chile, de sus privilegios, de que, por ejemplo, no pagaban patentes, la escasa fiscalización del gobierno a las acciones comerciales de estos bancos, el hecho de que mucho dinero de los capitales que se obtenían por la explotación de salitre se encontraban resguardadas en estos bancos, pero estos bancos a su vez hacían préstamos a los competidores y a los capitales extranjeros con el dinero que recaudaba Chile. Don Tancredo también habla sobre la necesidad imperativa de aplicar una especie de proteccionismo a la industria nacional. Este proteccionismo se iba a llevar a cabo a través de la instauración de los aranceles a los productos que llegaran desde el extranjero, para así darle privilegio a los productos nacionales, a los productos producidos por la industria nacional, y para que la gente prefiriera los productos nacionales necesitaba que estos productos tuvieran una gran calidad. Y para tener una gran calidad, él entendía que era un proceso que debía comenzar desde la educación. Por eso él siempre promulgó y trabajó por la educación técnica en Chile, por la especialización del estudiante y del trabajador y del obrero chileno, ¿cierto? De la tecnología, de la industria. Ahora, bueno, yo les quiero leer un extracto, una parte de este ensayo. Lo voy a leer en forma literal. Dice más o menos así, abro comillas. Al hablar de nacionalizar las grandes industrias del país, no pretendo abogar porque se dicten leyes de expropiación ni de prohibición, ni siquiera de que se trate de ahuyentar a los capitalistas extranjeros que deseen hacer provechosas inversiones en nuestro país. Es bien sabido que la nación necesita tanto de capitales poderosos como de hombres de iniciativa que den impulso a grandes empresas y despierten las opulentas riquezas de nuestro suelo. Lo que deseo solamente indicar es que deben tomarse todas las medidas tendientes a que los chilenos posean la mayor parte posible de las riquezas nacionales. Ya hemos visto en un capítulo precedentes las razones que abonan este modo de pensar. Si nosotros no hiciéramos política de chilenización de las grandes riquezas nacionales, y si lo que es más grave aún, continuamos con nuestra política de extranjerización de cuanto posee el país que tenga algún valor, no pasará el primer tercio del siglo sin haber marcado antes la desaparición de nuestra nacionalidad. El Boletín de las Repúblicas Sudamericanas, que les habla a los yanquis de nuestros países,
de nuestro país, perdón, cree necesario decir lo que pasa a ese pueblo. Debe parecer muy raro que los países de la América Española recibimos con agrado a los extranjeros que vienen a establecer empresas entre nosotros, aun cuando esos extranjeros no tengan el propósito de radicarse definitivamente en estos países, y agregan que si hay algo que pueda predecirse en cuanto al futuro, es que este modo de pensar no variará. Pero es necesario que este modo de pensar varíe. Es necesario que adoptemos luego una política de chilenización de nuestras riquezas si no queremos convertir a la raza chilena en una raza inferior, en una raza esclava, al servicio de otras razas que tengan en su poder nuestro suelo y nuestras riquezas. Cierro comillas. Creo que aquí, en esta parte, es donde podemos hacer la conexión que yo pretendo hacer entre Tancredo y Balmaceda. Pues este último, Balmaceda, quería industrializar a Chile mediante un plan de obras públicas, los cuales incluían ferrocarriles, la construcción de escuelas, alcantarillados, caminos, hospitales, cárceles, etc. Y para esto tenía un plan de explotación de terrenos que no tenían títulos de propiedad, pero que eran muy ricos en salitre. Balmaceda jamás, nunca expuso la idea de expropiación, jamás habló de expropiar a ningún empresario chileno o extranjero. Su único fin era la de terminar con el monopolio del salitre en manos de los ingleses, creando una industria nacional de explotación, la misma que tanto deseaba Tancredo en forma posterior. Sobre este tema yo les recomiendo mucho que lean a Guillermo Parvex, lean el libro El rey del salitre que derrocó a Balmaceda. De todas formas, yo más adelante voy a estar haciendo un video sobre este episodio, sobre 1891, pero más que nada sobre esta relación que existía entre Thomas North y Balmaceda. Bueno, como pueden ver, Tancredo tampoco abogaba por la expropiación y además se abría a la inversión de capitales extranjeros. Hago hincapié en esto porque me he dado cuenta que las pocas personas que tienen conocimiento de Tancredo quieren ligar a Tancredo y al Partido Nacionalista hacia la izquierda en razón de la nacionalización de los recursos. Pero la verdad es que esto no tiene asidero, porque como dije al principio, no se trataba de expropiar, sino de crear una industria nacional ayudada de capitales extranjeros. Pero tampoco me parece bien que se quiera asimilar al Partido Nacionalista con la derecha, o como he leído por ahí, la extrema derecha. Porque que alguien me explique cómo va a ser de extrema derecha un partido que abogaba por la nacionalización de los recursos y que no solo eso, rechazaba totalmente el sistema liberal, porque el sistema liberal tenía al país sumido en esa pobreza. Porque para el sistema liberal todas las soluciones a todos los problemas están en el ámbito privado. Que cuando algo no funciona, lo único que hay que hacer es vender. Y que otros exploten nuestras riquezas a precio de huevo. Como cierto político actual, cuyo nombre no voy a dar, pero que tiene la genial idea de vender Codelco. Bueno, volviendo al punto, Tancredo, como hemos escuchado, como han podido escuchar ustedes, creía en una mixtura económica, una especie de capitalismo al servicio de la nación. El nombre que le quieran dar a esta mixtura se los dejo a ustedes. Si gustan, me pueden dejar en los comentarios, me pueden dejar su opinión, a qué nombre le darían ustedes, a qué doctrina más o menos lo estarían asimilando. Me gustaría leerlos a ustedes. Para este desarrollo, ¿cierto? Obviamente había que tener una conexión, una cooperación mutua entre el patrón, el obrero, el Estado, pero esta cooperación no podía tener como norte solamente hacer rico al capital extranjero, sino que su norte, el trabajo estaba en miras del bienestar nacional. Ya, ese era el verdadero objetivo. Aquí no se trataba de poner a las clases a luchar, sino que a trabajar en forma mancomunada
por el bien del país, independiente de su clase o de su estrato social. Les recomiendo muchísimo, muchísimo leer a Tancredo Pinochet. Es de una lectura simple, no es compleja. Reconozco que encontrar sus libros es casi imposible. Pero les recomiendo buscar en internet, no en Google. Olvídense de Google, ocupen otros buscadores alternativos. Pueden encontrar este libro del cual yo les leí un extracto, que les repito el nombre, se llama La conquista de Chile en el siglo XX. En estos buscadores lo pueden encontrar en PDF, lo pueden descargar. No es muy pesado para nada. Es un libro que yo, por lo menos a mí, me parece que no es tan largo. Son 268 páginas. Creo que al que le guste leer, al que le interese esto, lo puede leer, no sé, en un mes aprox. También les recomiendo leer a Oswald Spengler, un intelectual, filósofo alemán. Lean, si es posible, Socialismo Prusiano o Social Prusianismo. Tiene varios nombres, pero por lo general se le conoce o se le encuentra más por esos dos que le acabo de nombrar. Allí Oswald explica ¿cierto?, cómo debería funcionar esta economía mixta, estatal-privada, en donde los capitales extranjeros no subyugan al país ni al Estado, y el Estado obviamente tampoco se pone a expropiar a mansalva como si no hubiera un mañana, sino que el gran capital se coloca al servicio del interés nacional y el Estado le otorga las condiciones, ¿cierto?, para llevar este proceso, pero también le impone las reglas del juego, en donde, les repito, el principal beneficiario es la población chilena o la población nacional, ¿cierto? Y que esta prosperidad económica se vea reflejado en el estilo de vida de la población nacional. Bueno, espero que les haya gustado el video. Estoy recién comenzando en esto. Estoy tratando de hacerlo lo mejor posible, de comprimir información en videos que no sean tan largos, pero que sean lo más educativo posible. Les recomiendo también encarecidamente el canal de YouTube de don Luis Emilio Maluenda Urmeneta. El canal se llama tal cual, Luis Emilio Maluenda Urmeneta. Un hombre muy, pero muy inteligente, con un conocimiento impresionante sobre estas temáticas. Un hombre patriota, nacionalista, abogado, filósofo, poeta. Les recomiendo mucho su canal, suscríbanse, vean sus videos, van a aprender muchísimos. De hecho, él me ayudó, tuvimos una conversación, me ayudó muchísimo con todo esto que le estoy conversando. Hay muchas cosas que yo desconocía, como le digo, porque existe muy poca información del Partido Nacionalista y de Tancredo puntualmente. Bueno amigos, yo me despido, les deseo mucho éxito. Por favor, si les gustó el video, denle like, suscríbanse, compartan este video con sus amigos, ayudemos a recuperar nuestra historia y sobre todo nuestra identidad nacional. Un fuerte abrazo, éxito.